Hoy quería comentar el periodo de los años 60 a los años 70 del siglo XX como punto de inflexión en el desarrollo del mundo moderno. El periodo de posguerra lo llaman la edad de oro del capitalismo y este fue el periodo de auge económico en todo el mundo, en el cual se fue generando una cantidad de bienes y servicios cuyo valor total equivalía al valor total de todos los bienes y servicios facturados en los 150 años previos al periodo en cuestión. Había ilusión de que el mundo se iba desarrollando para alcanzar el ideal de bienestar general. Se hizo muy popular la ciencia ficción, lo que demuestra la transformación de la actitud y también disposición humana hacia el futurismo. Pero tal estado de las cosas representaba un gran peligro para la élite de la sociedad capitalista porque aumentó el número de personas que pertenecían a la clase media, igual que la cantidad de obreros de alta calificación que algún día podían llegar a desafiar a la clase alta capitalista. La élite no tardó en reaccionar al nuevo reto tras crear tanto el Club de Roma como la Comisión Trilateral en el año 1973. En 75 se publica un informe que se llama La crisis de la democracia, cuyo autor principal son Huntington y también Crozier y el japonés Watanuki. El informe dice que la democracia en sí no representa el valor, sino una herramienta que sirve para provocar apatía en la sociedad. En aquel momento, la élite del capitalismo internacional se dio cuenta de que si la tendencia del desarrollo del capitalismo sigue igual como lo era en los últimos 150 años, al final la puede privar de su poder y de sus privilegios. Entonces se planteó el objetivo de parar el progreso técnico-científico y con este fin se puso en funcionamiento el programa 3D, de industrialización, despoblación y desracionalización de la conciencia y del comportamiento humano. ¿Para qué sirve la deindustrialización? Bueno, se lleva toda la producción a los países de tercer mundo, con lo cual se saca márgenes más elevados porque la clase obrera de esas naciones no está organizada, se les paga lo mínimo, mucho menos de lo que cobran los obreros en los países desarrollados. Por ejemplo, al pasar la producción de autos de Detroit a la Corea del Sur, los beneficiarios que quedan con unas ganancias enormes obviamente no son la clase obrera. Pero ni siquiera esa razón fue la que produjo los cambios, lo que realmente tenía importancia fue la razón geopolítica. Al deindustrializar el núcleo del sistema capitalista, lo que se hace es debilitar la posición social económica de la clase obrera y de la clase media del estado de bienestar social. Las principales instituciones internacionales están fomentando políticas de la retrocesión de la tecnología y una reducción de varias miles de millones de personas de la población mundial. La pregunta es, ¿por qué? Porque los niveles del desarrollo y del progreso tecnológico son directamente proporcionales a la densidad de la población, para que ellos, es decir, la élite, sobrevivan en una época en que se están agotando los recursos naturales. La mayoría de nosotros tenemos que morir. Pero, ¿cómo se destruye la demanda? A través de la desintegración controlada de la economía mundial. Y para llevar a cabo esta desintegración sería necesario que las fuerzas externas provocan sacudidas. Crisis de petróleo, reducción de crédito, sacudidas de los tipos de interés, lo que llevaría a la economía mundial al crecimiento cero y más adelante el crecimiento negativo, justo lo que estamos viendo hoy en día. Al mismo tiempo, seguir con el establecimiento del mercado al contado de petróleo, la creación de los mercados de eurobonos, los mercados de derivados, la expansión del aparato bancario en paraísos fiscales, así como el blanqueo de enormes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico a través de algunas de las corporaciones bancarias más importantes del mundo. Sin embargo, para llevar a cabo la deindustrialización hacía falta modificar la mentalidad de la gente y en 1962, con el dinero de los Rockefeller, se creó el movimiento ecológico que empezó a inculcar a la gente que las industrias estaban contaminando el ambiente, que muchas de ellas no eran imprescindibles, que la energía atómica representaba mucho peligro
etcétera, etcétera. Y después de fundar el Club de Roma, el primer informe que se llama del Club de Roma, Los límites de crecimiento, cuya idea principal es la siguiente: la humanidad ha alcanzado los límites de crecimiento industrial y ya no es necesario seguir desarrollando la producción. Ahora es la naturaleza la que se convierte en protagonista, tenemos que salvarla del ser humano, y entonces se pone en marcha el programa de despoblación. La naturaleza ha quedado sometida a una influencia perniciosa causada por la población y es preciso reducir la cantidad de gente en el planeta, las ideas que luego se fueron promoviendo en el sistema internacional. Y a partir de los años 90 del siglo XX, el programa de la despoblación de la Tierra forma parte de los programas de la ONU, lo que contrasta muy fuerte con las ideas que había en los años 40. Huxley, que fundó la UNESCO en 1946, en 1948 solo hizo mención de la posibilidad de controlar el número de la población mundial, la razón por la cual fue expulsado del cargo que se había creado él mismo. Y desde los finales de los años 90 del siglo XX, la élite internacional ya no tiene que disimular sus intenciones de reducir la población. Y por fin, la tercera D, la desracionalización de la conciencia y de las normas del comportamiento. Les daré un ejemplo relacionado con la literatura para niños y adolescentes. El auge de la ciencia ficción cae en los años 50, 60 y 70, y en los años 80 lo sustituye el género que se llama fantasy o fantasía. ¿Qué es fantasía? ¿En qué se diferencia de ciencia ficción? El fantasía es un futuro que refleja el pasado, es un mundo que carece de conceptos de democracia y el progreso. Es un mundo del poder, tiene una explicación mágica en el que convivan reyes y dragones, es decir, el mundo irracional, el mundo de Harry Potter y Señor de los Anillos. Lo que podemos ver es que desde los años 60 se está realizando un programa cuya meta es detener la evolución de la historia y cambiar la sociedad capitalista por una especie de sociedad neo-feudal o de casta. Por cierto, el cumplimiento del programa era imposible mientras existía la Unión Soviética, o sea, era imprescindible destruir y derrotar la Unión Soviética, no solo por cuestiones de competencia entre el Occidente y la URSS, sino también para lanzar el proyecto de globalización. Ahora, ¿cómo lo hicieron? 18 de agosto de 1948, la élite mundial prepara un documento que más adelante sería la base ideológica de la Guerra Fría. Este documento decía que sin poder derrotar la Unión Soviética, la poseedora de mayor riqueza de recursos naturales del planeta, otros métodos más subrepticios tienen que emplearse. Así que desestabilizar el Estado ruso se convirtió en el objetivo primordial del imperio, primero tras la Guerra Mundial y después tras la caída de la Unión Soviética en 1991. La estrategia pretendía que el país cayera en la anarquía. El objetivo era destrozar a Rusia a través de la modificación de la conducta, crear conflictos entre las nacionalidades y regiones del país, separar a la juventud de los valores tradicionales de la sociedad mediante drogas, sexo y creando discordia en la sociedad. Es decir, implantar cambios forzados en nuestro modo de vida sin nuestro consentimiento y sin que sepamos siquiera lo que nos estaba sucediendo. Hoy, la guerra híbrida 5.0 está más viva que nunca. Toda clase de degeneración musical es un producto fabricado por orden de un laboratorio. Todo ecologista a quien no hayan lavado el cerebro ha logrado huir de un laboratorio de ingeniería social. Todo drogadicto es un producto secundario de una política gubernamental del futuro, cuyo objetivo final es la destrucción del espíritu humano y de degradación del hombre. Todos los defensores del radicalismo de izquierda y de derecha, de la aberración que supone el New Age, el asqueroso y inmoral movimiento hippie, el movimiento contra la guerra y la contracultura de las drogas y el rock and roll, forman parte de una conspiración única, centralizada y coherente, surgida de algún proyecto patrocinado por un gobierno y también financiado por una fundación y creada por el Imperio Invisible vía Instituto Tavistock.
¿Cómo se hace esto? Vía la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana es un proceso formulado por el filósofo alemán Friedrich Hegel y usado por Karl Marx en la codificación del comunismo revolucionario como el materialismo dialéctico. En el proceso dialéctico de la lucha de contrarios, es decir, tesis, antítesis, provoca una síntesis, otro sistema política, una síntesis de los dos, ni de izquierda ni de derecha. Lo que el imperio llama la democracia o la ilusión de la libertad es un conflicto de los opuestos esencial para lograr este cambio. Además, el Estado se convierte en absoluto. El Estado exige completa obediencia del ciudadano individual. Un individuo no existe para sí mismo, sino solo para realizar un papel en el funcionamiento del Estado. Él encuentra la libertad solo en la obediencia al Estado. Entonces, ¿quién es el Estado? Obviamente el imperio. Con esto termino.